Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Claudio Abruj y me da muchísimo gusto volver a estar como cada domingo con ustedes aquí en JAI 96.3, dando inicio a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran, un espacio, como bien dice la cortina que me precede, que me presenta, un espacio para conversar con los hacedores de nuestra sociedad que desde su trabajo individual o en forma asociada nos ofrecen lo mejor de sí para que estemos cada día un poco mejor. Como siempre, como cada domingo, nos acompañan Luciano Stillman en la producción y Gustavo García en controles, que hacen posible que este programa llegue de la mejor manera posible y a quienes les agradezco su trabajo y su profesionalismo. Hoy es domingo 20 de julio, Día del Amigo, y vaya que en Argentina, los argentinos, sabemos mucho de lo que representa la amistad. Sabemos mucho de lo que es el compinchismo, lo que es esa complicidad, esa necesidad de encontrarnos con amigos para caminar, para encontrarnos, para compartir algo, un partido de fútbol, un asado, una charla profunda, el brazo donde reponernos en los malos momentos, el abrazo para festejar juntos los logros que vamos teniendo en la vida. El Día del Amigo se celebra en la Argentina, como en otros países, como en España, como en Brasil, como en Uruguay, con la excusa o el motivo, la inspiración del alunizaje, de cuando el hombre pisó por primera vez la luna, aquel 20 de julio de 1969. Pero no fue el hecho así espontáneo y natural, dice, bueno, ese día el hombre pisó la luna, por eso pongamos el Día del Amigo. No, hubo alguien que lo pensó, que lo imaginó, que se inspiró, que tuvo esa sensación de hacer algo más, que tiene que ver con esto de nuestro programa, ¿no? De inspirarnos. Este hombre era un profesor, un psicólogo, músico, se llamaba Enrique Febraro. Enrique Febraro era también un hombre del Rotary Club, un hombre dedicado a la acción social, un hombre dedicado a la ayuda al prójimo, y el Rotary Club es un club de muchísimos años en el mundo donde celebra el encuentro, celebra la amistad, por supuesto. Y él dijo, cuando se le preguntó, cuando empezó con esta campaña, absolutamente, él dijo que se inspiró en ese hecho de cuando el hombre pisa por primera vez la luna, que era un día de celebración, que era un gesto de amistad del universo y la humanidad, que era un encuentro de dos mundos completamente diferentes. Y pensó automáticamente la frase que le vino a la mente, que era: un pueblo de amigos es una nación imbatible. Entonces, por eso él decide llevar adelante la campaña por el tema del Día del Amigo, y es que se lo propone al Rotary Club. El Rotary Club envía muchísimas cartas con esta propuesta, y es que así se fue instalando en nuestra cultura hasta que inclusive la Asamblea General de las Naciones Unidas, allá por el año 2011, establece un Día Internacional de la Amistad, que es el 30 de julio, no el 20 de julio como celebramos nosotros. Pero en definitiva también, cuando hablamos del Día de la Amistad, nosotros los adultos ya sabemos de qué se trata, pero lo que tenemos que entender que lo que pide este día es que transmitamos a las generaciones más jóvenes el valor de la amistad. El valor de la amistad, como dijimos, nos trae el aprendizaje de lo que es la solidaridad, de lo que es el compañerismo, de lo que es el respeto, de lo que es el amor, de lo que es estar juntos, que es lo que implica también estar presentes. Esto de que hablamos tanto hoy, que en este mundo virtual, de lo inmediato que implica el mundo virtual, vamos perdiendo. La amistad nos habla de estar presente.
Hoy, en el Día del Amigo, el mejor deseo es levantar el teléfono, llamar a un amigo. Qué frase vieja, ¿no? Levantar el teléfono. Tomar el celular, llamar a un amigo, saludarlo, o ir a visitarlo, o provocar el encuentro. Y hoy vamos a hacer, en ese sentido, un programa especial. Quiero celebrar a todos los amigos que me acompañaron desde que comenzamos este ciclo hasta hoy, y el programa va a rendir cuenta de eso. Así que esta editorial es para celebrar la amistad, es celebrar la posibilidad de estar con el otro, con los otros, todos juntos, en grupo, en amistad, y que la Argentina tenga un Día del Amigo. Feliz Día del Amigo para todos. Comenzamos con Conversaciones que Inspiran. Su historia nos conmueve, nos hace pensar y nos enriquece. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, charlamos con... Ahora charlamos con Marcelo Mare Lapajufker. Sos hijo, naturalmente, sos padre, sos un profesional, sos amiguero, sos veterano de Malvinas. De todas esas o alguna otra, ¿cómo es la manera que a vos te gusta que te presenten? La verdad nunca me pude sacar de encima algunos títulos, pero preparando charlas y todo y viendo qué slides voy a representar en una pantalla para hablar con chicos de secundario, primario, jardín de infantes, empresas, termino mi presentación diciendo qué soy y al final pongo ser humano. Eso es, para mí, ser humano. ¿Y qué te pasa cuando vos te planteás frente a los chicos, o los jóvenes, o los adultos, y decís esa definición, soy ser humano? ¿Qué es lo que recibís como respuesta? Y es como, causa un poquito de curiosidad, por supuesto, porque es muy abarcativo, ¿no? La frase ser humano, el ser como verbo y el humano de ser una persona que a los 18 años fue enviada a una guerra y recién estaba entrando al servicio militar obligatorio. Yo era conscripto de la clase nueva, la clase 63, y justamente en estas últimas semanas que, digamos, de alto impacto que tiene el 2 de abril para toda la Argentina, me puse a pensar que tengo un orgullo tan fuerte cada vez que, no solamente cuando viene la semana del 2 de abril, sino que yo no dejo de acordarme de algo, de alguna cuestión puntual, sea la que sea, cada día me acuerdo de algo. Yo tengo una frase también nueva que acuñé con una licenciada en letras, amiga mía, que dice, la inventé hace poco y dice: vivo acá y pienso allá. Todos los días vuelvo, todos los días, no hay un solo, van 15.700 días más o menos, y todos los días vuelvo, no para castigarme, porque no me castigo nunca con eso, sino que vuelvo con mi cabeza a la guerra, a las islas, me busco, me encuentro y me traigo. Me quedé pensando, y ahora voy a retomar esto último que dijiste, pero me quedé pensando con la definición de ser humano, y me vino a la mente un libro maravilloso que escribió ese escritor famoso y brillante que fue Korenblit, que se llama Etiquetas a los hombres. Entonces vos decís, no quiero que me llamen veterano, o sí, no quiero que me llamen Mare, o sí, yo quiero que me definan como ser humano. ¿Pesa ser veterano en la sociedad argentina? ¿Es una etiqueta? Y no sé cómo definir etiqueta, pero es difícil ser veterano en Argentina de una guerra. ¿Fue o es? Es. Para mí, mira, justamente estaba, claro, en temporada alta, ¿no? Estamos en temporada alta de Malvinas, no hay ninguna duda. Yo creo que lo que vino más cercano a traerle a la sociedad argentina el tema de los veteranos fue la canción del Mundial de Qatar y los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, ¿no? Y justo con esa canción
volvimos a ponernos en una vidriera que en muchos lugares y durante muchos años nosotros estuvimos prácticamente vedados. No, ¿Vos sabés que, nos pasó eso. ¿Vos sabés que, mi punto de vista, Claudio, ¿no? Pero es Personal. interesante lo que planteas, y esto es para pensarlo con todos, con la audiencia, sobre el tema Malvinas, que obviamente llega esta fecha y todo el mundo nos ponemos en sintonía. Pero escuchaba el otro día a Sacheri, que en estos días Sí, Eduardo Sacheri, sí. presentó un libro, está presentando su libro, que la temática está situada no en la guerra, sino en torno a qué pasaba en la sociedad. Demasiado lejos se Demasiado llama, sí. lejos, que se plantea en torno a qué pasaba en la sociedad durante la guerra de Malvinas. Pero en uno de los reportajes él dice que le llamó la atención y le sigue llamando la atención qué poca producción artística, intelectual, de novelas hay sobre Malvinas. Sí están los libros testimoniales de los veteranos, de los sobrevivientes, libros técnicos de los militares, pero películas, por ejemplo, él dice, hubo 2, Iluminados por el fuego y Los chicos de la guerra. Los chicos de la guerra, sí. No hubo obra de teatro. Y vos estás trayendo que una creación novelesca, folclórica, popular, Sí. que es una canción, una hinchada, los vuelve a traer Lo trajo al frente. al sí, frente. Exacto. Al frente, justamente. Que es al frente. Ahora, ¿qué síntoma de la sociedad, ¿no? Que tiene que ver con la negación por la derrota, o el ocultamiento por la derrota. Y sí, mira, a ver, ¿cómo puedo definir una guerra? Es una cosa absolutamente loca, impensada y que te va a tocar, ¿no? Porque no sé si se movilizaron 13.000, 14.000 soldados y yo fui uno de esos que estuvo en Malvinas, pero la verdad que es increíble cómo todo se tapó. Estábamos todavía bajo régimen militar cuando volvimos. Y yo cuando llegué al continente, que bajé en Río Gallegos, en Comodoro Rivadavia, perdón, bajé en Comodoro y yo miraba el barco que me trajo, que era el Bahía Paraíso, un buque hospital, porque veníamos los más enfermos primero, y yo mirándolo apoyado no me olvido más, en un galpón del puerto, miraba ese barco gigante y decía, me quiero volver a subir para volver a Malvinas porque perdimos. Fíjate lo que se llama el dolor, el peso de la derrota. Yo trato de analizar frases, ¿no? Que no son banales, por algo están, y cuando vos hablas del peso de la derrota, cuando nos tuvimos que rendir, y vos ves fotos, el peso de la derrota para mí te pega en la nuca y te hace bajar la cabeza. Entonces, vos ves filas y cientos de soldados yendo por la ruta a que te desarmen, y la cabeza está para abajo porque vos perdiste. Entonces eso te duele. Ahora, la primera vez que levantamos la cabeza fue en la mañana del 20 de junio, porque subimos al barco el 19 para llegar al continente, nos agarró una tormenta de 7 horas en el Atlántico Sur, y en la mañana del día 20 de junio nos reunieron a todos en la cubierta del Bahía Paraíso, y estaban izando la bandera y estábamos cantando el himno, y fue la primera vez que vi que levantamos la cabeza de vuelta para verla flamear. Es increíble, es una foto que me queda para toda la vida, no me voy a olvidar nunca más. Hace unos años yo tuve la suerte de verlo y verlo por las redes sociales después. Tuviste la suerte de estar en una charla TED. Sí. En Comodoro Rivadavia, si no me equivoco, ¿no? Justamente en Comodoro, 2019. Sí. No hay casualidades en la vida, ¿no? No hay, no. 2019. 2019. Y que fue el año que justamente hicimos el plan humanitario Malvinas. Exactamente, que arrancó en el 18, si no me acuerdo mal. Y el título de tu ponencia, de tu taller era Todos tenemos cicatrices. ¿De qué color son tus cicatrices? ¿De qué color son tus cicatrices? ¿Cuáles son tus cicatrices? Y tengo un montón. Tengo un montón, pero como te dije al principio, las tengo, pero las llevo orgulloso. Yo sé que, a ver, qué sé yo, cosas que, no sé, vengo en el subte o estoy en cualquier lado y yo, cuando hay mucha gente, las miro, ¿viste? Y digo, ¿esta persona sabrá que yo estuve en las Malvinas? ¿Sabrá que viví en un pozo bajo cero, empapado y sin el equipo adecuado?
sabrán que estábamos rezando a lo que sea para que nos llegue una carta, que era un tesoro, algo que te transmitía calor y amor, que venía de tu casa, de tus amigos. Yo recién había salido del secundario. Pero seguro que no debes saber, como vos, nosotros tampoco sabemos de la vida del otro. Exactamente. Y creo que el gran desafío es, y este programa de radio trata de ser eso, de cómo nos comunicamos, cómo empezamos a aprender el uno del otro, ¿no? Exacto. Es el gran desafío para ser bueno como sociedad. Entonces te preguntás, ¿y? Y yo digo, sí, cicatrices tengo, sí, tengo un montón. Lo que pasa que, como digo al final de la charla TED, yo las muestro y las comparto. Yo tengo el corazón abierto, tengo mi cabeza abierta, me equivoco 1000 veces por día, pero yo vivo para esto. Vivo, a ver, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mis hijos, me fue bien a pico y pala con mi mujer trabajando, hicimos lo que todos, lo que queremos progresar y trabajar, pero nunca me olvido que soy veterano, jamás vuelvo todos los días y con ese orgullo de decir, bueno, yo sigo estando acá, se nos fueron muchos compañeros, hoy te lo comentaba mucho más temprano, y en algún momento va a quedar el último, y ese va a seguir teniendo el estandarte de todos los veteranos, pero para mí es formar parte de un cuerpo de tanta gente que dio todo, hasta la vida, ¿no? Yo por lo menos tengo la suerte de estar bien, de haber armado una familia y tener trabajo, pero nunca me voy a olvidar que soy veterano, nunca. Vos tuviste la suerte de recibir muchas cartas. Sí, un montón. Un montón de cartas. Para los más chicos que escuchan este programa, fue una cruzada que se movilizó desde distintos sectores del Estado y la sociedad, que se le escriban a los soldados en Malvinas cartas. Y sos de los muchos o de los pocos que recibió muchas y las conservó, desafiando a la autoridad inglesa cuando tuviste que rendirte. Exactamente. Pero aparte, a los que conocemos historia y que sabemos que vivieron mojados, embarrados, hambrientos, sucios, ¿cómo hiciste para cuidar las cartas? Cuando me llegó la primera carta de mi mamá, el 28 de abril, yo cumplí 19 años en la guerra. A los 6 días que llegué cumplí 19 años, porque era de la clase nueva, que convocaron a 18 sobre 195 nuevos y eligieron. Y mi mamá me mandó la primera carta ese día, y lo primero que hice cuando la recibí es buscar, porque estás empapado y vivís a 15 bajo cero y el viento y todo es un desastre, buscaba una bolsita, un plástico que lo pueda cubrir, y me lo ponía siempre en el pantalón, en el bolsillo más grande del pantalón de combate, que está a los costados de la pierna. Y me daba terror perderla, y muchos compañeros, ¿no?, otros soldados, leían la carta y la dejaban en el pozo y el viento se la llevaba y terminaba en un charco de agua, y ese papel, que era papel para avión, porque era más liviano, que también la tinta traspasaba y era un lío, se terminaban destrozando, y yo digo, no puedo perderme esto, y así me traje 187 cartas y me negué el día de la rendición, el 14 de junio, lunes, inolvidable. Después del mediodía vino la rendición, y cuando te empiezan a desarmar, el inglés me pedía las cartas, ¿no? Pues me palpó el bolsillo, sacó un fajo de cartas y me dijo, ¿qué son? En perfecto español, cosa inteligente que pusieron a alguien que hable español en un momento que vos te estás rindiendo y no entendés inglés, se puede armar cualquier cosa. Y le dije, mirá, son cartas, pero me las tenés que dar. Todos me las dieron. Le dije, no te las puedo dar porque esto es lo único que me estás dejando, ya me sacaste todo, entonces no te puedo dar estas cartas de mi familia, de mis amigos, porque ya me sacaste todo, no me acuerdo casi ni cómo me llamo, y en algunas de esas, de mi familia, de mis amigos, mis conocidos, está mi nombre, así que te pido si me las puedes dejar. No dijo nada y no me las dio, me las volvió a guardar en el bolsillo del pantalón de combate. Eso fue un gesto, y me las pude traer. Fue más que un gesto. Sí. Vos le dijiste que esas cartas eran tu documento de identidad, y Exacto. Él te devolvió. Me devolvió la identidad. Te reconoció la identidad. Exactamente.
Y vaya que quien está aquí tiene una historia de vida que inspira, que conmueve por las experiencias por las cuales atravesó y que enseña. Así que la presento, Tamara Han, directora del Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay. Tamara, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por acercarte aquí a Radio High. Un gusto estar con vos, Claudio. Tamara Han, ¿te ves que se presente? Primero, como le pregunto a todos, ¿el apellido de dónde viene? Bueno, antes del apellido, el nombre, Tamar. Tamar, dale. Tamar es un nombre bíblico, es un nombre hebreo. El apellido Han es un apellido alemán. Un apellido que, bueno, yo soy judía, pero no es judío de origen, porque un antepasado no lo era, y después de que mi bisabuela se convirtiera para casarse con el señor Han, a pesar de eso, mi papá terminó siendo judío, mi tío también y toda la familia, así que es un apellido alemán muy común, como un Pérez, y bueno, es el origen de mi familia del lado paterno, así que refleja un poco esa historia. Y tamar es el fruto del tamarindo, ¿no? Es el dátil. Es el dátil. Significa dátil en hebreo, significa palmera, y sí, simboliza eso, y en ese sentido es un fruto muy simbólico de Medio Oriente, un fruto Claro. muy simbólico también porque es el fruto del oasis, ¿no? De las palmeras que encontraban en los oasis en el desierto. Y el nombre de Tamar era una princesa, una de las hijas del rey David en la Biblia. Y es uno de los frutos dulces que comemos en Rosh Hashanah para Así darnos es. dulzura e iniciar un año con todo lo mejor. Ya dicho la historia del nombre, hay una historia muy rica en tu vida. Naciste en Israel, Ujú. te criaste en Argentina, Así es. te formaste en Israel y en Nueva York, trabajaste en Panamá, te tocó estar en Haití, te tocó estar en Ginebra. Contanos un poco de tu formación y cómo fuiste llegando a este mundo para ser hoy directora del Centro de Informaciones de Naciones Unidas. Un recorrido largo y sorprendente hasta para mí, porque yo de chica no soñaba con trabajar en Naciones Unidas. ¿Con qué soñabas? Soñaba con ser periodista, que es lo que estudié. ¿De chiquita estudiabas a ser periodista? Sí, escuchaba a Magdalena en la radio con mi papá yendo al colegio y siempre quise dedicarme al periodismo. Me gustaba contar historias, escribir y un poco tratar de explicar el mundo y la política, siempre me pareció algo interesante de hacer. Bueno, me crié, como decías, acá en la Argentina, en Buenos Aires. ¿Naciste en Israel? Nací en Tel Aviv. A los 3 años llegué a la Argentina. Mi mamá es israelí, de un kibutz en el sur de Israel que se llama Nitzanim, queda al lado de Ashkelon. Mi papá argentino, que fue como voluntario a ese kibutz en los años 60, como fueron Eso muchos. te iba a decir, era un kibutz que muchísimos argentinos frecuentaban desde las distintas Trunot, sobre todo de la Shomer Hatzair. Tal cual. Así que mi papá va como voluntario, ahí conoce a mi mamá y decide quedarse en Israel y bueno, ahí nazco yo. Vivieron muchos años en Tel Aviv y después tocó volver por un tema familiar, el negocio familiar, mis abuelos acá, así que volvimos a la Argentina y me crié acá, pero todos los años íbamos al kibutz y yo me quedaba 1 mes, 2 meses, así que, y en casa se habló hebreo hasta que mi mamá aprendió castellano y hasta que yo aprendí castellano. Mis hermanos ya llegan acá en la Argentina, así que ya sé, mi casa se fue transformando cada vez más en una casa más argentina, pero la parte israelí siempre fue muy fuerte y por eso fue que yo terminé el secundario en el año 91 y decido irme a estudiar a Tel Aviv y retomar un poco esa rama de mi vida. ¿Estudias en la Universidad de Tel Aviv? Estudio en la Universidad de Tel Aviv Ciencias Políticas, luego hago mi servicio militar. Curiosamente, mi servicio militar fue en una unidad que trabajaba frente a los despliegues de Naciones Unidas en las fronteras israelíes, que son las misiones de paz, que todavía existen.
una casualidad absoluta, pero fue mi primer encuentro con Naciones Unidas. Cuando termino el servicio militar, decido que quiero estudiar periodismo y termino yendo a Nueva York a hacer un máster en periodismo y estudios latinoamericanos. Ahí es donde veo ese edificio del Secretariado de Naciones Unidas y digo, la ONU, que yo la conocía desde otro ángulo, desde un trabajo que hice durante mi servicio y la verdad que me causó mucha curiosidad ver ese edificio y pensar en la organización como tal, y me generó muchas ganas de ver si podía ser parte, ¿no? Y después de muchos años de intentarlo y de trabajar como consultora en variedad de agencias, contratos cortos, cosas así. La vida común del periodismo, ¿no? Y de los jóvenes, ver cómo vas ponchando trabajo hasta encarrilarte. No, totalmente, y en ese sentido me gustaría que la gente que nos escucha, y si hay alguien que tiene una ambición de trabajar en Naciones Unidas, que no es un camino fácil, es un camino largo y complejo, pero que se puede. Yo, de hecho, realmente siempre digo, yo no entré por la puerta, entré por la ventana, y finalmente entré a UNICEF con un contrato más largo, y toda mi carrera, hasta llegar acá de vuelta a Buenos Aires para ser director del Centro de Información, fue con UNICEF. Y con UNICEF es que me muevo. Mira, cuando estabas contando tu paso en Israel y la llegada a Nueva York, me hiciste acordar también, en el año 91, vos estabas en Israel, yo ingreso a trabajar en B'nai B'rith, una organización de derechos humanos en el Caribe. Y en enero del 91 me mandan a un curso de capacitación a Nueva York, al edificio de la Anti-Defamation League, que estaba pegado o a la vuelta del edificio de Naciones Unidas. Y yo me acuerdo, en el año 91 tenía 30 años, cuando vi el edificio de Naciones Unidas, fue deslumbrarme e imaginarme, para quien le gustaba la política, también el periodismo me gustaba, pero a quien le gusta o que tiene vocación de servicio, ese mundo que inspiraba a Naciones Unidas, más allá de todas las controversias que a lo largo de los años se fueron y se van a seguir dando, pero hay algo que inspira. A mí me inspiró muchísimo para decir, bueno, este es mi camino, hice lo que hice. ¿Y a vos qué te inspiraba? A mí me inspiró lo mismo, me inspiró un poco esto de pensar, este es un lugar único, que lo es, con todos sus problemas y sus defectos, es un lugar único donde todos los países están en pie de igualdad tratando de arreglar los problemas que nos aquejan como sociedad global. Y eso me pareció fascinante ver gente realmente de todos los países participando, dialogando y tratando de mejorar las cosas, porque eso es lo que es Naciones Unidas. Y me inspiró en ese sentido, igual que a vos. Fui a hacer un tour del edificio por dentro. Claro, se hacía un tour. Y me inspiré mucho más porque es un edificio maravilloso también desde lo arquitectónico, desde la historia que tiene, pero también desde ese espíritu, ¿no? De, bueno, acá estamos todos los países del mundo y realmente la ONU es una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces acá estamos todos intentando mantener la paz y la seguridad, a veces mejor que otras, con más éxitos o menos, pero esa sensación de que eso se gesta en ese edificio a mí me resultó muy impresionante. El otro día hablaba con la gente de la Unión Europea y hablábamos también de esto, ¿no? Digo, que yo les reconocía que como fenómeno, como creación después de la Segunda Guerra y la Guerra Fría, todo lo que vino después, la Unión Europea constituida es una herramienta poderosísima que debe ser corregida, mejorada, pero que nos sirve a todos. Y Naciones Unidas mejorada, corregida, optimizada, porque hay un mundo, que vos lo dijiste bien, que tiene que ver con el mundo del diálogo que representa. Porque conviven dos dimensiones. Una es la dimensión que vemos en las noticias, de la pelea, la discusión, de lo que se hace mal. Pero hay un mundo que subyace, que es el del diálogo permanente, que es el que busca acordar en las diferencias, y es el que los profesionales de la política tratan de llevar adelante, y creo que eso es lo que hay que volver a poner en valor.
Absolutamente. Yo creo que si la ONU no existiera, habría que volver a crearla, porque es un foro que debe existir. Y hoy por hoy estamos todos tan divididos, hay tanta grieta a nivel mundial, que en realidad es más importante que nunca. Y por eso creo que tiene valor más allá de que hay que, como decís, optimizar, mejorar. Creo que tiene ese valor inmenso de la negociación constante. Y en la ONU se ve, porque uno también ve en la tele las grandes reuniones o un Consejo de Seguridad que se reúne o la Asamblea General. Lo que no ve es que en los pasillos constantemente vas a ver diplomáticos de países que jamás te imaginarías que dialogan, que están dialogando allí. Esto, por supuesto, a la enésima potencia durante la Asamblea General en el mes de septiembre. Y ese foro de diálogo, para mí, es algo de un valor incalculable, no tiene precio. Y por eso siento que es tan importante y para mí un honor ser parte de alguna manera de eso. Inclusive estamos acá, en el Radio High, una radio que se define como la radio judía, que tiene un alcance enorme en la comunidad judía. Obviamente cuando se habla de ONU se habla más en este tiempo de las resoluciones contra Israel, que es parte de la realidad, parte de la lógica, pero también son resultados que nos obligan a seguir trabajando y buscando el diálogo para ver cómo se resuelven los conflictos. No quedarnos solamente en, fueron en contra de, o no hicieron todo lo que se esperaba. Me parece que ese es el espacio que tenemos, o la idea que tenemos que llevar al mundo de explicar para qué estas instituciones. Así es. Bueno, estabas en Nueva York, entras a la ONU, ¿y de ahí? Y entro a la ONU, empiezo, como te comentaba, en UNICEF, y al poco tiempo me surge una oportunidad de tener un puesto, no permanente, pero de planta, digamos, y ese puesto estaba en Ginebra. Así que me mudo a Ginebra. ¿Para UNICEF también en Ginebra? Para UNICEF. Ahí estaba, y está todavía, una oficina importante, regional, que cubre Europa, que cubre el este europeo también, y ahí estuve 1 año y medio, poco tiempo. Ya tenía un hijo y otro venía en camino, y al menos de 2 años me piden que me traslade a Panamá, donde está la oficina regional, no solo de UNICEF, sino de todo el sistema de Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe. Y ahí estuve 8 años. Fue realmente... ¿De qué años? Estuve hasta el año 2015. Yo viví en Panamá, pero mucho antes. Sí, me acuerdo que me contaste. Sí, Panamá es un lugar fascinante y un país maravilloso para sede regional, sin porque duda. Está en el medio de todo, porque tenemos, no quiero hacer un chivo comercial, pero una aerolínea en Panamá que es súper eficiente y que llega a todos lados en poco tiempo. Lo que se ha desarrollado Panamá como un nudo y posibilidad de... como hub, ¿no? Que le dicen, para poder estar en todos lados, es increíble. Sí, de alguna manera es como que compite con Miami en ese sentido, ¿no? De ser como un centro neurálgico para toda la región. ¿Con Haití te toca el terremoto? Me toca el terremoto. ¿Apenas llegada a Panamá? No, ya fue en el 2010, yo llegué en el 2008 a Panamá. Una experiencia realmente inolvidable. Estaba en la oficina cuando sucedió el terremoto y vi la alerta de las noticias, y fue entender en ese momento que había sucedido algo de una gravedad tremenda en un país que ya de por sí, antes del terremoto, estaba en una situación de pobreza terrible durante décadas. Entonces, que un país tan pobre y tan golpeado sufra semejante terremoto que en 30 segundos devastó a la ciudad de Puerto Príncipe y dejó tantos muertos y tantos heridos, fue un shock terrible. Bueno, Haití está a 2 horas de Panamá. Claro. Necesitaban una oficial de comunicación urgentemente y yo salí al otro día sin saber cómo iba a entrar a Haití. Yo salí a República Dominicana, comparten la isla, pero estaba todo cerrado, el aeropuerto de Haití estaba cerrado, el puerto de Haití estaba cerrado. Intenté llegar por tierra, atravesando la frontera, se me hizo de noche y ya es muy peligroso cruzar
cuando cae el sol. Así que me quedé ahí viendo a la gente de Haití que pasaba a Dominicana, y en los ojos veías que lo que había pasado ahí era terrible. Y al otro día sí logré ingresar con un helicóptero de la Cruz Roja, todo así muy en el momento, negociando a ver quién me llevaba. Aterricé y entrabas caminando a Haití, no pasabas por ningún control de nada, porque estaba toda la ciudad y todo el país absolutamente paralizado. Estuvimos en una base militar. El miedo a las repeticiones del terremoto, ¿no? Yo tuve varios aftershock. Las primeras noches dormimos afuera, en el piso, porque por seguridad, por esto de las réplicas del terremoto, y porque no había dónde. De a poco nos fuimos organizando. ¿UNICEF tenía sede en Haití, no? UNICEF tenía una oficina que resultó dañada. Entonces todo el sistema de Naciones Unidas se repliega a una base militar donde estaban los cascos azules, que están presentes en Haití, que también sufrieron terribles pérdidas en el edificio donde estaban ellos. Me acuerdo. Terribles pérdidas. Así que estábamos todos en esa base militar, en unos estos trailers, estas estructuras, ¿no? Así movibles y pequeñas. Yo tenía un teléfono satelital, y era el único teléfono que había. No teníamos agua, no teníamos comida. Era realmente una situación de caos, y a mí me tocó salir un poco a la calle e informar, porque todavía no había ingresado la prensa internacional. Entonces, mientras llegaba todo el periodismo y demás, de alguna manera yo estaba contando qué es lo que estaba pasando ahí en Haití durante esos primeros días. ¿Vos eras vocera ante el organismo internacional o ante la prensa internacional? Ante la prensa. Yo estaba representando a UNICEF, como vocera, no como representante de UNICEF jerárquicamente, frente a la prensa. Y hablaba con prensa de todo el mundo que todavía no había podido ingresar o que estaba fuera del país y querían tener información. 24 horas por día, desde prensa australiana, por la diferencia horaria, íbamos transitando por los usos horarios, atendiendo a cuantos más periodistas pudiéramos, contando lo que estaba sucediendo para que a su vez la gente done a UNICEF y apoye el trabajo que estábamos haciendo para la gente de Haití. Traemos hoy como invitado de honor, y es un placer tenerlo aquí, a un amigo, a un hombre de suma relevancia en la sociedad argentina, que es el imán Marwan Gil. Marwan, bienvenido, sé que esta es tu casa, y te agradezco mucho que este domingo te hayas acercado a estar con nosotros para conversar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Claudio. Shavua Tov, Shalom, Assalamu alaikum, la paz sea con todos nuestra audiencia, y gracias a vos por la invitación. Vamos de menor a mayor o de mayor a menor, como quieras, pero la idea es que la gente sepa. Muchos saben quién sos, muchos no saben quién sos. Empecemos por presentarnos. Marwan Gil es imán de la comunidad Ahmadía. Entonces la primera pregunta es, ¿de dónde sos? Ajá. ¿Y qué es la comunidad que representás? Sí, ya la pregunta de dónde soy, ahí podías escribir tu próxima novela. A ver. Porque es una mezcla y un ejemplo de la globalización. En mi caso, imagínate, Claudia, mis abuelos son de la India. Mis papás ya nacieron en Pakistán por la partición entre Pakistán e India. Y luego se fueron hace 50 años más o menos a Alemania. Así que yo nací en Alemania, soy alemán, por supuesto con origen pakistaní. Y después en el medio viví 8 o 9 años en Inglaterra, donde me gradué como imam, como teólogo, donde conocí a mi esposa, y ahora hace 8 años que vivo en Argentina y ya casi argentinizado. ¿Llegás a la Argentina por iniciativa propia o enviado por la comunidad que representás? No, por la comunidad. Somos una comunidad global que estamos en casi 200 países, y en Argentina la primera vez habíamos llegado en 1935, pero luego no pudimos mantener nuestra comunidad o la presencia de un imam en el país. Y con el tiempo, con los años, se perdió la estructura, se perdieron la comunicación de los miembros con la sede. Así que me enviaron en 2017 nuevamente para establecer nuestra comunidad acá en Argentina.
La comunidad Ahmadía es una línea de pensamiento dentro del mundo musulmán. Contanos qué es. Sí, mira, Claudio, en el Islam, y supongo que muy parecido al judaísmo, muchas veces nos resulta muy difícil cuando se habla de un mundo musulmán homogénico, Exactamente. porque no lo es. La identidad musulmana pasa, incluso si hablamos del mundo musulmán, hay una división en más de 50 países, es decir, divisiones políticas o de sesgos políticos. Después, en el sentido teológico, hay también una diversidad de más de 70 corrientes y ramas teológicas religiosas. Después, por supuesto, tenemos los grupos mayores como el mundo sunita y el mundo chiita, pero hay muchas subdivisiones, subramas entre el mundo sunita, entre el mundo chiita. Y en nuestro caso, la comunidad Ahmadía nació en el siglo XIX en la India. Compartimos el tronco sunita, es decir, las mismas fuentes como la mayoría de los musulmanes, con la única diferencia que es el concepto mesiánico. Y lo que me acuerdo de mis conversaciones acá, que ustedes también tienen cierta rama, o por ejemplo también la grupificación de Chabad o Lubavitch, y también el concepto mesiánico, genera también disputas o diferencias teológicas, ¿no? Y lo mismo ocurre en el mundo musulmán, que todos los musulmanes de cualquier rama, todos esperan la venida de un Mesías en los últimos días. También en el Islam se usa el término Masih, o en árabe o Mahdi, que él vendría para unir y reconciliar a todos los musulmanes, ¿no? Y ahora la única diferencia entre nosotros, y en especial los demás musulmanes sunitas, es que nosotros creemos que el Mesías ya vino, ya llegó, y los otros siguen esperando al Mesías. Y en nuestro caso, el fundador de la comunidad Ahmadía, él fue aquel Mesías cuya venida o cuya llegada fue profetizada, según nuestra creencia, por el Corán y por el profeta Mohammed, la paz sea con él. Si entendí bien, o sea, para ustedes el Mesías es el fundador de esta corriente Ahmadía. Ajá, exactamente. Su Santidad Mirza Ghulam Ahmad, él fundó la comunidad, proclamó ser el Mesías, y tras su fallecimiento se estableció un califato espiritual, y en ese momento tenemos el quinto líder espiritual, el quinto califa espiritual, y él vive en ese momento en Inglaterra por la persecución contra nuestra comunidad en Pakistán, y yo sería como su representante en Argentina. O sea, me dijiste que están presentes en 200 países. Así es. Y en cantidad ustedes pueden tener un número de Sí, feligreses, Claudio, de fieles. seríamos en el mundo entre 12 y 15 millones. Sí. Es un número importante. Es un número importante, muy parecido a la cantidad de ustedes, pero si uno lo compara con la cantidad total de los musulmanes, todavía somos bastante pocos, también por la razón que, por un lado, es una comunidad bastante joven o recién nacida, en el sentido tenemos 130, 140 años, y por otro lado es también un desafío para nosotros, especialmente en los o ciertos países musulmanes donde se persigue a nuestra comunidad por las diferencias teológicas o por los conceptos. Porque nosotros somos de las ramas que categóricamente condenamos la violencia, el terrorismo en nombre de la religión. Sí, tu voz fue muy potente, fue muy bien recibida en el seno de la comunidad judía y en muchos sectores de la sociedad argentina, porque te enfrentaste o condenaste, mejor dicho, muy claramente lo ocurrido el 7 de octubre del 23, el ataque de Hamás. Totalmente, Claudio, y no es solamente mi postura acá, fíjate, tenemos también nuestra presencia en el Medio Oriente, en países árabes, en Asia, en África, en Europa, en todo el mundo, y tuvimos esa coherencia en todo el mundo. Incluso nuestro Jalifa, el líder global, en su primer sermón después del 7 de octubre, condenó el actuar de Hamás públicamente y aclaró que lo que hizo Hamás contradice los preceptos básicos del Islam. Y eso no solamente ahora, incluso en cualquier otra ocasión. Siempre hemos condenado la violencia contra civiles, por eso también en los actos conmemorativos que se celebra cada año acá, sea por la AMIA o por la Embajada, siempre estamos presentes, pero también sean ahora los casos, por ejemplo, Charlie Hebdo, Salman Rushdie, cualquier ataque que se comete en nombre del Islam, somos realmente los primeros en la vanguardia para condenar y aclarar que eso no es el Islam. El Islam, muy parecido al concepto talmúdico, enseña que quien asesina una vida inocente es como si hubiera asesinado a toda la humanidad. Hay un tronco común, y hay
mucha gente no sabe, pero la historia de relación del mundo islámico, del mundo judío, a lo largo de los siglos fue mucho más de compartir y de respetarse que lo que estamos viviendo de un sector muy pequeño, muy agresivo, que representa el terrorismo, pero en general la convivencia siempre fue buena. Totalmente, yo diría, se destacó, incluso tenemos el ejemplo de lo que se llama la Edad de Oro Sin duda. en Andalucía, y Maimónides, una de las figuras creo que más relevantes cuando hablamos de la convivencia, de esta confraternidad, ¿no? Y yo diría, es cierto que para mí es más por el conflicto que vivimos en el Medio Oriente, y por eso también para mí es importante aclarar para nuestra audiencia que desde nuestra perspectiva es importante e imprescindible marcar que no es un conflicto religioso. Yo estoy convencido que ni el judaísmo ni el islam son barreras o obstáculos para la convivencia entre judíos y musulmanes en el Medio Oriente o cualquier parte del mundo. Eso me lleva a preguntarte ya en tema, porque hice la introducción hablando del Papa Francisco. Y el Papa Francisco, o Bergoglio, segundo lo quieran citar en el tiempo, fue un gran promotor de este diálogo ecuménico, interreligioso, porque entendía que había vasos comunicantes y que podían ayudar. Pero hay algo que me llama la atención positivamente. Vos dijiste, somos una congregación, una comunidad joven, en términos históricos, y vos sos joven en Argentina con 8 años, pero con una vida intensísima porque sos conocido en la mayoría de los ámbitos sociales, religiosos y políticos de Argentina. ¿Dónde está el secreto? No, el secreto es como personas como vos, Claudio, que tienen esa bondad, esa generosidad y nos acompañan, nos apoyan en esa misión, con esta voz y también con ese compromiso. Si no, no sería posible. Como vos decís, hace 8 años y cuando yo llegué a Argentina ni hablaba una palabra de español, no conocía la cultura o los ritmos, la dinámica, ¿no? Y también lo mismo en nuestro caso. También quiero aclarar que nosotros no representamos a ninguna embajada, a ningún país. Mantenemos, claro, todas nuestras actividades desarrollamos a partir de la autofinanciación. No recibimos, justo para mantener la autonomía, mantenemos esta estructura. Y también creemos que representar el Islam significa representar los valores morales y espirituales y no representar a ningún país o ninguna embajada, ¿no? Eso es también importante para aclarar que no tenemos otros fines. Realmente para nosotros el único objetivo es promover la paz, promover los preceptos verdaderos del Islam, y en nuestro caso el lema de nuestra comunidad es amor para todos, odio para nadie. 6 palabras, pero un mensaje muy fuerte, muy contundente, y creo que ahí es donde surgen las nuevas amistades, claro, y como vos decís, luego el apoyo de los diferentes actores de la sociedad civil. Es que con ese lema sos un abridor de puertas. O sea, amor para todos, odio para nadie, es un llamador muy, muy potente, muy fuerte, ¿no? Charlamos en conversaciones que inspiran con Silvia Plager, la escritora Silvia Plager, que le damos la bienvenida y te agradezco infinitamente que hoy domingo estés aquí con nosotros. Bueno, para mí también es un placer. Soy amiga y seguidora de Radio High desde hace muchos años, así que para mí es una doble distinción porque estamos hablando del Día del Libro, del fallecimiento del Papa y de muchas cosas interesantes que nos involucran a todos los argentinos, y también de la Feria del Libro, ¿no? Que es un acontecimiento cultural muy importante. Si te pregunto brevemente, ¿en qué te impacta lo del Papa? ¿Cómo explicarías qué te pasa con esta noticia del fallecimiento de que seguramente el argentino que más trascendió en el mundo? A mí lo que me pasa es que yo considero que el Papa era un hombre bueno, un hombre digno, y era un político que, como todo ser humano y como todo político, comete errores. Yo como argentina me siento afectada, y porque cuando dijo Habemus Papam y era el Papa de Bergoglio, yo me puse contentísima. Era como si me hubieran dicho, bueno, todos ustedes están salvados de una manera, no por la religión, están salvados en el sentido que van a tener un defensor de la Argentina. No sé si fui acertada o no acertada, pues yo tampoco soy un oráculo. Sí, yo cuento mi sensación del momento.
En la vida muchos tenemos sensaciones, es así, y después uno va teniendo, según la movilidad política, las historias después del 7 de octubre, que no tengo que avisar de qué año fue, y de tantas cosas, nos altera el espíritu de conciliación que uno tiene y perdemos el foco en lo que es la verdad, y es que nosotros debemos estar agradecidos, porque esta figura papal, yo estoy 100% segura, no era antisemita. No, eso absolutamente. Por eso ya hablo 100%, entonces ya digo. Absolutamente convencido que no era una persona antisemita. Aparte, todos podemos reconocer el liderazgo que ejerció en el diálogo interreligioso, su acercamiento al judaísmo, por eso yo comentaba estos encuentros. Así que realmente, y un hombre, como vos decís, era humano, con contradicciones, con sentimientos, con limitaciones. Exactamente. Y por eso yo creo que su legado va a ser cada día más presente. Esperemos que sí, y que siempre uno cree que solamente a la Iglesia Católica le toca la pérdida de un pontífice, de alguien que tiene tanto poder en lo que es las conductas del mundo, pero ese poder tiene un límite que nosotros no conocemos, como todos los límites que tienen los grandes jefes de Estado, y salvo los tiranos, que no tienen límites, pero no lo veo como un tirano, en absoluto, lejos para de nada, ni de lejos. Entonces es eso. Y como yo amo la literatura, una de las cosas que voy a hacer en la feria es comprarme el libro de Javier Cercas acerca, parece un jueguito de palabras, Javier Cercas acerca del Papa, porque el Vaticano lo invitó a acompañar al Papa en un viaje, ahora se me olvidó, de Asia, creo que era en Asia, un viaje largo, a un ateo, pero un gran escritor español, y bueno, y quiero saber, porque está novelado, toda esa experiencia novelada, quiero también conocer la perspectiva de un ateo, ¿no? Así que todo es interesante. Bueno, cuando no puedo dejar de hablar de libros porque, bueno, yo hoy sí que hablo hablar de... Vamos despacio. Sí. Vos sos escritora, sos un libro, definitivamente. Somos el libro de... El libro te hace y vos haces al libro. Sí, señor. Pero tu formación previa a ser escritora, ¿qué es? ¿Vos qué estudiaste? Bueno, yo te cuento. Según Pedro Orgambide, un escritor, cuando me conoció, dice: vos sos una Jane Maydale del 11 que escribe lindo y cariñoso. Así me definió Carlos Orgambide, que era de un matrimonio, tenía un abuelo judío y me decía Jane Maydale. O sea que... Para los que no entienden el yiddish, Jane Maydale es una linda nena que escribe en yiddish. Sí, me dijo, y bueno, esa fue su visión. Yo soy primera generación en la Argentina. Hija de Moisés Siderer y Lina Schranz-Nass. ¿Que vinieron de? Mi padre vino escapando, el resto de su familia que quedó fue asesinada por los nazis. ¿En Alemania? No, la familia de mi padre ahora, él era polaco, Galicianer se decía, pero en realidad era de Ucrania, porque ahora es Ucrania. Sí, claro. Chorkov se llamaba. Y la ciudad, porque él decía que era una ciudad hermosa, ¿viste? Y realmente tengo de mis abuelos y de mis tíos y de una primita mía, porque fuimos bastantes los de la familia, y fue una familia de tener hijos, una chica hermosa de ojos violetas, que era una nena de 6 años, que también desapareció en esa foto color sepia, como todos los que están allí. Y en cierto modo yo creo que aún cuando me voy al siglo XVI con mi novela Las mujeres ocultas del Greco y hablo de la Inquisición, estoy hablando también de manera inconsciente de la familia de mi padre y no sé cuánto de la de mi madre, que mi madre nació en Ucrania de casualidad, pero eran de Berlín porque probaron, cuando no tenían suerte, fueron para Ucrania. Mi mamá, que era la menor de 5 hermanos, o 6, no sé, porque hubo uno quizás que falleció de bebé. Nació mi mamá y volvieron a Berlín, donde estaban bien, hasta que estuvieron muy mal porque empezaron a hablarse de las leyes raciales, el marco no valía nada,
Mi abuelo materno, en ese caso, decidió venir a la Argentina a hacer la América, y mi abuela, que la llamábamos Muti, que yo pensé que era el nombre de ella, porque es mamá en alemán, decidió tomar a sus 5 hijos, vender un hermoso negocio. Yo pasé después por el lugar en Charlottenburg, donde vivían, y venirse acá sin nada, hacer una América que les costó mucho, y mi mamá, de estar estudiando en el secundario, pasó a hacer ojales y ser costurera, y todos los hijos, las mujeres y los varones, le entregaban el sueldo a la madre. Mi abuelo murió Claro. en poco tiempo. Así que bueno, tengo una historia muy pegada a la Shoah. Yo te decía que el libro te hace y vos haces a los libros, ¿no? El escritor Sí. está... es imposible dividirlo, separarlo, el No. escritor. Es lo que yo, por lo menos lo que yo entiendo. Y vos me estás dando cuenta que obviamente uno está escribiendo porque esa escritura te antecede, esa inspiración te antecede y hay algo para contar. Pero vos estudiás en la universidad. Sí, estudié en la universidad, ¿Qué estudiaste? me inscribí en letras, y apenas me inscribí, me puse de novia con Raúl Plager, médico pediatra. Yo tenía 17 años. Me puse de novia y él dijo enseguida, vamos a tener que ir porque no tenemos un peso. Mis padres estaban en ese momento por separar, por divorciar, y él era huérfano. Y bueno, entonces salieron 2 oportunidades: o viajar a Israel o a Estados Unidos. Él se recibió de médico y nos fuimos a Israel. Pasé ahí la guerra de los 6 días, o sea que soy un poco el judío errante. ¿Y cuándo empezás a escribir? Yo empiezo a escribir de chica, de muy chica. Primero se es lector, después es escritor. Yo daba clases, por ejemplo, en una caradura a los 14 años, ayudaba a los chicos del colegio para ganarme unos pesitos. Con mis ahorros compraba en la editorial Aguilar, tenía los libros esos de tapa como de cuero y papel Biblia. O sea, para mí la literatura era lo primero. Siempre pedía que me regalaran libros. Por suerte en casa había libros y mi madre sacaba libros de la biblioteca, pero en alemán, porque el idioma de ella era el alemán, y aprendió yiddish acá. Mi papá sí hablaba yiddish, ruso, polaco. Mi mamá hablaba alemán. ¿Y aprendiste el alemán con esos libros? No, yo nunca tomé un libro, y es más, mi mamá dice que yo era terrible, que decía, ¿cómo podés hablar ese idioma horrible que yo ahora admiro porque es el idioma de Schiller, de Goethe? Pero bueno, yo tenía 9, 10 años y creía que sabía todo. ¿Y ya como escritora empezás en Israel, empezás en Argentina? No, yo empecé en la Argentina, pero publiqué cuando volví de Israel. Como me casé tan joven, mi hijo mayor nació en Israel, Ariel Naum Plager. Ni te cuento el lío que tuve cuando volví a la Argentina. Él tenía 2 años, porque fuimos por un contrato, en esa época era por PATFA, que te daban trabajo y te daban un lugar a mi marido. Entonces, para ¿Estamos trabajar hablando en un de qué hospital. año? Y yo te estoy hablando del año, para ubicarnos en lo que era de Israel. la guerra de los 6 días. 67. Sí, y yo pasé la guerra. O sea, yo estuve en el 65. En el 64 ya estaba viajando para Israel. Y bueno, ahí nació nuestro hijo, y ahí me dio una sensación extraña porque murió mi suegra, murió muy joven, a los 54 años. Y hubo mi mamá, que había ido a Israel para estar conmigo, mi marido y mi hijo, y mis hermanas se volvieron, una se fue a Estados Unidos, la otra volvió a la Argentina, mamá también, y eso condicionó un poco que yo Tu volviese. regreso. Y bueno, pero volví a Israel varias veces. Yo creo que cuando vivís en Israel, yo iba a decir como turista, nunca se vuelve como turista. Amigos, terminamos una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Espero la hayan pasado tan lindo como nosotros aquí. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo domingo aquí en High 96.3. Que tengan ustedes una muy linda semana.